El presidente Juan Manuel Santos ordena a su equipo negociador iniciar discusión sobre cese de fuego bilateral y definitivo con las FARC. Ministro de Defensa aseguró desde Nariño que las fuerzas militares están comprometidas con la paz y la seguridad de los colombianos. Llegó la hora de la paz y un cese bilateral corto, dice el partido de la U. Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Ángela Robledo catalogan como positivo la negociación del cese bilateral de fuego y aseguran que el proceso de paz entró en una etapa irreversible. Ordenan la libertad del ex subdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez, quien fue el primer condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá. Adjudican la primera alianza público-privada. Se trata de la segunda calzada Ibagué-Cajamarca. Cae en Bogotá la banda delincuencial Los Salserines, considerada por las autoridades como el terror de los pequeños supermercados de salsas y aderezos. Tras visita de creador de Facebook, presidente Santos anuncia Internet para todo el país dentro de 3 meses. Gobiernos de Colombia y Ecuador fijan hoja de ruta en busca de un acuerdo en materia arancelaria, resultados que se tendrán que conocer antes del 26 de enero. Quindío pica en punta, primer ganador en cuadrangulares de ascenso. A esta hora se juega el segundo partido de la fecha entre Cúcuta y Real Cartagena. Camilo Vargas podría ser finalmente arquero de Nacional. Argentina golea a Ecuador en sub-20, mañana Colombia ante Uruguay. Hay diferentes tipos de barbas y todas tienen algo en común, necesitan cuidados. Al final de la emisión desde Barberman, cómo mantener de punta en blanco esta atractiva característica masculina que está muy de moda. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Los cargos sobre telaraña de empresas de las super sociedades contra la constructora de Space de Medellín. 2. Álvaro Villegas, de Space, dice que el super lo dijo porque él se lo dijo. 3. Nuevo Supersalud y es un técnico. Tengo ñapa. Definitivamente descabezado candidato al viceministerio de Transporte. 1, 2, 3 y mi ñapa eliminadora al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos ordenó esta noche discutir un cese bilateral al fuego y definitivo con las FARC. Franci Sepúlveda está en la Casa de Nariño. Franci, buenas noches. Detalles de la instrucción impartida por el jefe de Estado. Inés María, muy buenas noches. Pues mire, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho además que el gran reto que tiene por delante este año es la paz y que sin duda este 2015 será uno de los años más trascendentales en la historia del país. En su primera alocución presidencial de este año, el mandatario colombiano sorprendió con este anuncio. Señaló que mientras se logra el acuerdo final, su gobierno está procurando desescalar la intensidad del conflicto. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Y para esta discusión se han venido preparando altos oficiales en servicio activo de todas las fuerzas, encabezados, como ya se había informado, por el general Javier Flores, quien viene de ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y hoy es el jefe del Comando de Transición creado para tal fin. El presidente reconoció que el cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora han cumplido. Ya comenzamos a trabajar en los acuerdos sobre la forma en que se hará la dejación de armas y la reintegración a la vida civil de quienes abandonen la lucha armada. Resaltó como positiva las declaraciones del ELN sobre su disposición de considerar la dejación de las armas. Pero tenemos que ser conscientes de que falta lo más difícil. Nos espera un año complejo, un año arduo, pero todos tenemos la esperanza de que con voluntad y seriedad vamos a lograr el objetivo, una Colombia sin conflicto que avance en la consolidación de la paz. Una paz que por primera vez en 50 años es realmente posible. Es un buen síntoma de que vamos avanzando bien, de que hay posibilidad de acelerar el fin del conflicto
en Colombia y que el año 2015 se convierta en el año de la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. El presidente Santos reiteró ese llamado a los colombianos de que ahora más que nunca se unan alrededor de la paz. Y después de esta alocución, el presidente Juan Manuel Santos ha ofrecido aquí en la Casa de Nariño una cena a los congresistas más allegados a su gobierno, como son algunos de ellos el presidente del Congreso José David Name, el senador Armando Benedetti, Efraín Cepeda, Roy Barreras, Carlos Fernando Galán, como para reafirmar precisamente esas alianzas con su gobierno. Pero sin duda el tema principal acá es el de la paz, el de rodear ese proceso con las FARC y empezar de una vez esa pedagogía a nivel nacional precisamente de los alcances que se han tenido hasta ahora en este proceso. Mañana se esperan más anuncios de paz. Aquí la Casa de Nariño ha convocado para mañana a las 7 de la mañana una rueda de prensa con el general en retiro Óscar Naranjo, quien es hoy actualmente el ministro consejero para el posconflicto. Sigan ustedes en estudio. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Pues Francia, a su turno, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón destacó el compromiso del presidente Santos con el proceso de paz. Dijo que las fuerzas militares siguen comprometidas con la seguridad de los colombianos. El ministro de Defensa celebró el anuncio del presidente Santos, quien ordenó discutir el cese bilateral y definitivo con las FARC y así terminar más de medio siglo de guerra en Colombia, pero ratificó que la misión constitucional de las fuerzas militares es defender y proteger a los colombianos de los actores armados ilegales. Tenemos a un presidente de la República liderando un proceso de paz, tomando decisiones que buscan favorecer al pueblo colombiano como un todo. Tenemos unas fuerzas militares y una policía comprometidas en la defensa de la ciudadanía, dedicadas a proteger a los ciudadanos, a perseguir la criminalidad. El pronunciamiento del presidente Santos coincide con la visita del ministro de Defensa Pasto, quien preside un consejo de seguridad a esta hora. Lo que el presidente de la República ha dicho es que cuando se firmen todos los acuerdos, y ojalá se llegue allá, pues ahí de manera definitiva habrá un cese definitivo, pero mientras tanto la fuerza pública tiene el deber de perseguir a cualquiera que esté en una actividad delincuencial. El ministro Pinzón recorrió la zona comercial de Pasto, donde escuchó los reclamos por la inseguridad y se apersonó de las solicitudes de los comerciantes. El presidente del partido de la U, Roy Barreras, y el presidente del Senado, José David Name, coincidieron en advertir que la orden del presidente de iniciar la discusión del cese bilateral al fuego con las FARC indica que ha llegado el momento de la paz. Para el presidente de la U, Roy Barreras, este cese bilateral del fuego terminará con la firma de paz con las FARC. Llegó la hora de la paz avanza rápidamente. Después de la declaración de cese unilateral e indefinido de las FARC, desescalar el conflicto es precisamente hacer eso. El presidente del Congreso, José David Name, celebró el anuncio. Los colombianos elegimos a Juan Manuel Santos para que buscara la paz, para que buscara la tranquilidad, el cese al fuego y que no mueran más colombianos en esta guerra absurda que hemos tenido por los últimos 50 años. Para el senador Armando Benedetti se trata de una muestra del desescalamiento del conflicto. Primero, que se avecina ya el desescalonamiento, y dos, que es cese al fuego bilateral y definitivo, o sea, cuando se acabe el conflicto. Lo que el presidente está diciendo, firmemos ya la paz, y si lo está diciendo porque ya viene. El partido aseguró que este será un año definitivo para la paz. La ex senadora Piedad Córdoba y los parlamentarios Iván Cepeda y Ángela María Robledo calificaron el anuncio del presidente como un cambio de postura y aseguraron que el proceso de paz entró en una etapa irreversible. El comienzo de la negociación sobre una eventual tregua entre las FARC y las fuerzas militares avalada por el presidente Santos es para los miembros del Frente Amplio por la Paz muestra de un proceso de paz que se está consolidando. Es el acto político más importante en términos del cese bilateral, que lo plantea el gobierno, que lo plantea el presidente, cuando él mismo se había negado rotundamente a hablar del cese bilateral, entre otras cosas porque argumentaba que eso para lo único que serviera para fortalecer a las FARC. Se trata ya no simplemente de acuerdos en torno a temas cruciales, sino a la posibilidad real de que se comience a poner fin a la guerra. El cambio de postura del gobierno sobre el cese bilateral de fuego respondería a los consejos que entregaron personalidades internacionales en el retiro espiritual por la paz que tuvo lugar en Cartagena. Conocer lo que ha ocurrido en otros países fue muy importante, pero también tiene que ver mucho con la dinámica de cómo se ha dado el proceso. Se atrevieron a decir que la paz no tiene vuelta de hoja. Estamos llegando a un punto en el cual se podría llegar a aseverar que estamos en una fase irreversible del proceso de paz. Los integrantes del Frente Amplio por la Paz aseguran que en esta negociación se deberá determinar quiénes serán los observadores internacionales para el tema de la verificación del cese bilateral del fuego.
El presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, general Jaime Ruiz, señaló que la decisión del gobierno de iniciar la negociación de un cese bilateral al fuego generará confusión entre las tropas. Para el general Jaime Ruiz, el anuncio del presidente Juan Manuel Santos generará confusión y miedo en las fuerzas militares, pues según él, los uniformados podrían ser juzgados en un futuro si no cumplen con su deber. Viene la gran duda, porque cualquier comandante dice, bueno, si yo actúo, entonces me puedo tirar de proceso fácilmente, ¿no? Las fuerzas militares tienen la obligación de perseguir a un grupo armado ilegal, esté donde esté, es un blanco legítimo. Si en un momento dado un comandante, esté donde esté, recibe información de la presencia de un grupo de estos ilegales, tiene que actuar. Si no lo hace, entonces va a ser juzgado posteriormente por omisión, cumplimiento de una tarea que le corresponde desde el punto de vista institucional. El alto oficial en retiro reveló además que tiene conocimiento de la posible fecha del fin del conflicto. Y ya ha trascendido de que se quiere firmar a más tardar en el mes de mayo, ¿no?, un documento con los acuerdos a que se pudiera llegar en la mesa de negociaciones de La Habana, y para que en el mes de octubre se haga la referendación. Y sobre este tema le consultamos a los colombianos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Alejandra, ¿qué dicen los internautas a esta hora? Gina, Inés María, buenas noches. Tras la locución presidencial le preguntamos a los seguidores de la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, y de nuestra página en Facebook, cmi.com.co, qué opinan de que el presidente Santos haya ordenado discutir el cese bilateral y definitivo del fuego. Y esto fue lo que respondieron algunos colombianos en Twitter. @ING Ed Álvarez, yo opino que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Grande Juanma. @Diego Fuerte B, un cese al fuego bilateral debe darse solo cuando las negociaciones lleguen a un buen término. Las FARC no son la única amenaza. @Manizalito 2010 dice, ojalá no sea para rearmarse y reacomodarse en el territorio nacional los de las FARC. @Aurelio Babiloni dice, Dios quiera que se acabe la guerra. @Edaleca dice, no es el momento, las FARC piden más de lo que merecen y el gobierno da más de lo que puede. Es cese unilateral del gobierno. El senador Uribe Vélez se manifestó de esta manera en su cuenta oficial de Twitter con respecto a este tema. El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, dijo, los invito a hacer de nuestra diversidad una oportunidad, fomentar la tolerancia, dejar los odios, hacer de 2015 el año de la reconciliación. Y el senador Uribe Vélez dijo, Santos aceptó a FARC suspender los bombardeos, no ataca extorsión, tampoco cultivos ilícitos, ni microtráfico. Hay cese unilateral del gobierno. A ustedes los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, y en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como cmi.com.co. Feliz noche para todos. El ex subdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Inocencio Meléndez Julio, primer condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, recobró su libertad tras permanecer 3 años y 7 meses en la cárcel y continuará colaborando con la justicia. El juzgado 17 de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenó la libertad condicional de Inocencio Meléndez, ex subdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, quien se encontraba privado de la libertad desde marzo 29 del año 2011. El exfuncionario cumplió las 3/5 partes de la sentencia de 7 años y 6 meses de prisión que le fue proferida por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y por omisión. Adicionalmente se encontraba con principio de oportunidad por el delito de concusión. Inocencio Meléndez fue el primer condenado por el carrusel de la contratación y se convirtió en testigo clave contra los Nule, el exalcalde Samuel Moreno y su hermano el exsenador Iván Moreno, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, entre otros. Según las investigaciones, él recibió 200 millones de pesos, una camioneta y un apartamento a cambio de favorecer a los Nule con un contrato para la fase 3 de Transmilenio. El vicepresidente Germán Vargas anunció la adjudicación de la primera alianza público-privada en el país. Se trata de la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca que construirá el consorcio Promesa de Sociedad Futura APP-JICA. Con esta iniciativa del consorcio Promesa de Sociedad Futura APP-JICA despegó el modelo de alianza público-privada en el país, 2 años después de haber sido aprobado. La segunda calzada Ibagué-Cajamarca demandará recursos por 1,2 billones de pesos. Hoy ya quedó en firme la adjudicación de la primera APP
de origen privado en nuestro país. El consorcio, conformado por la constructora Colpatria, Mincivil, HB Estructuras Metálicas, Termotécnica Coindustrial y Coindustrial, presentó la iniciativa y la Agencia Nacional de Infraestructura abrió la convocatoria para otros interesados. Hoy venció el plazo de postulación y le fue adjudicado el proyecto a este consorcio que planteó la iniciativa. Todas son firmas de gran solvencia, con músculo financiero. De hecho, el Estado no coloca un centavo en la ejecución de esta obra. Toda corre por cuenta de los proponentes de la misma. Esta segunda calzada tendrá una longitud de 35 kilómetros y se espera que se disminuya el recorrido de 72 a 25 minutos. Y a partir de la aprobación de esta primera APP, esperamos que muchas más, hay 14 en trámite, se puedan ejecutar. En los diseños se contempla la construcción de 16 túneles y 15 puentes. Además, se esperan generar 2.500 empleos directos. Se espera que en 2019 esté listo el total de la obra y la concesión durará 28 años. El presidente Juan Manuel Santos y el creador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, se reunieron en la Casa de Nariño. Zuckerberg destacó la importancia de dar acceso a Internet de manera gratuita a las personas más vulnerables. Por su parte, el presidente anunció que en 3 meses el 100% del país estará conectado a Internet. En el encuentro, el hombre joven, multimillonario, creador de esta red social, comenzó destacando el liderazgo del gobierno colombiano de conectar el 98% del país a Internet. Lo calificó como un hecho sin precedentes en el mundo, pero también tiene sus apreciaciones. Una vez que la gente tenga la conectividad, eso no necesariamente quiere decir que puedan usarlo porque la gente tiene que pagar. Mark Zuckerberg resalta también e insiste que las personas menos favorecidas tengan acceso de manera gratis. Y lo que estamos haciendo con Internet.org en sociedad con operadores de telefonía y líderes del mundo y gobiernos es romper estas barreras. Lo primero La primera barrera del acceso es la conexión física. El presidente Juan Manuel Santos destaca que en Colombia 21 millones de personas están conectadas a Facebook. Explicó que este proyecto, Internet.org, se logra luego de una conversación con el presidente Barack Obama a finales del año 2013. Va a permitir que todos los colombianos que hoy tienen celulares de baja gama, que no tienen la posibilidad de acceder, puedan acceder a varios contenidos. De lo que se trata es de llevarle el Internet a población que no la tiene. Colombia tiene una penetración del 50%, hay muchos millones de habitantes que no tienen acceso a Internet. El gobierno ha hecho una muy buena tarea en esto. El mandatario colombiano señaló además que en los próximos 3 meses el país estará en un 100% conectado a Internet. Hoy esta cifra está en 98%. Las autoridades en Bogotá capturaron a una banda dedicada al hurto de supermercados y salsamentarias. En las cámaras de seguridad quedó en evidencia cómo 2 delincuentes de la banda Los Salserines ingresaban a pequeños supermercados de Bosa y, aprovechando el descuido de los vendedores, toman productos como salsas y aderezos y los esconden entre sus prendas de vestir. Según la policía, los productos robados eran vendidos en puestos de comidas rápidas del sur de Bogotá. En las últimas horas, la policía capturó en flagrancia a los 2 miembros de la banda. Ya han tenido varios antecedentes y es por esto que, aparte de la reacción del cuadrante, por la información de la misma ciudadanía. Los delincuentes serán judicializados por hurto y concierto para delinquir. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el fiscal general Eduardo Montalegre anunciaron las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de la ex senadora Piedad Córdoba y la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, quienes recibieron amenazas en las últimas horas. El ministro Cristo explicó que reforzarán el esquema de seguridad de la ex senadora Córdoba y se evaluará el riesgo que corren otros defensores de derechos humanos para hacer lo mismo si es necesario. Esos sectores de la ultraderecha o de la extrema izquierda colombiana que pretenden desestabilizar y afectar el proceso no lo lograrán. El fiscal general, por su parte, anunció 3 medidas que se tomarán. La creación de una unidad interinstitucional encargada de investigar estas amenazas. En segundo lugar, vamos a conformar un grupo técnico encargado de cruzar toda la información que tienen los organismos del Estado, tanto de policía judicial como los organismos de inteligencia. Y en tercer lugar,
crearemos un grupo de reacción inmediata para temas de amenazas informáticas. Muchas de estas amenazas se están produciendo a través de redes sociales. Las medidas se tomaron durante una reunión interinstitucional en la que participaron el ministro del Interior, el fiscal, el defensor del pueblo, el alto consejero para los derechos humanos, la policía y la Unidad Nacional de Protección. Hoy se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá un homenaje a las víctimas del semanario francés Charlie Hebdo. Al acto asistieron los embajadores de Francia y de otras naciones de Europa, así como algunos representantes del gobierno. Al homenaje asistieron franceses que residen en Colombia y que desde aquí les enviaron un mensaje de solidaridad a sus compatriotas. Para nosotros es muy importante porque también en Colombia se necesita libertad, ¿no? El embajador de Francia en Colombia agradeció el gesto del país, que decidió rodear al suyo con apoyo tras lo ocurrido. Es un llamado para que haya convivencias entre todos los cultos, las religiones, las personas que no tienen religión. Nuestro enemigo no es una religión, no es el Islam, no son los musulmanes, nuestro enemigo es el terrorismo. En el acto participaron integrantes del gobierno, el alcalde de Bogotá, así como diplomáticos europeos. El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, aseguró que Azonal Judicial debe darle la cara al país por las millonarias pérdidas y estragos causados por el paro judicial. El paro contribuyó a deslegitimar la justicia, nos asestó un golpe terrible y nos ha dejado ahí una herida. Así definió el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura los 94 días de paro judicial. Para él es claro que Azonal Judicial debe responder por los daños causados. Azonal en este momento tiene que dar unas explicaciones y el país las está esperando. Se requiere un talento especial para ocasionar tantos estragos. El paro se levantó a cambio de nada. No hubo ninguna conquista, digamos, como consecuencia del paro. En total, 26.000 audiencias fueron canceladas durante el paro judicial. Cerca de 70.000 millones de pesos se invertirán en la renovación del Coliseo Cubierto del Campín en Bogotá. Según la alianza público-privada presentada en audiencia pública, las obras tardarán 2 años. Así sería el nuevo Coliseo Cubierto del Campín de Bogotá, una vez empiece la remodelación propuesta hoy mediante una alianza público-privada. El proyecto contempla remodelar estructura existente, ampliarla en unos 14.000 metros y dotarla también de estacionamientos. La obra tendrá un costo de 70.000 millones de pesos y tardará 2 años. La capacidad del escenario aumentará a 14.000 espectadores. Estaría totalmente transformado en más de un 60% de como está actualmente. Eso es un cambio de fachada, de cubierta, desde su interior, con restaurantes, con suite. Un equipo validador definirá por cuánto tiempo será entregada la concesión del Coliseo a la empresa ganadora de la licitación y cuánto sería la remuneración para el distrito. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, ordenó un trato especial a una menor de edad con un alto coeficiente intelectual en Ibagué, quien era discriminada por sus profesores. La Corte Suprema de Justicia, en fallo de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo del Tolima, le ordena a la Secretaría de Educación Municipal a garantizar el estudio en condiciones especiales a una niña de 7 años, estudiante del Colegio Amina Melendro de Ibagué, que según dictamen técnico presenta cociente intelectual superior. Se fija como una ruta de protección para las personas, los niños, niñas, adolescentes que tienen capacidades excepcionales para que el Estado comience a intervenir. La tutela se derivó de la denuncia de la madre de la pequeña que, según ella, por la condición de su hija, venía siendo víctima de matoneo en el colegio. Me la maltrataban y me la sacaban de clase, entonces yo vine a poner la queja con relación a eso, teniendo unos resultados de exámenes de coeficiente intelectuales de 131 que equivalen a muy superior. Por su parte, la Secretaría de Educación Municipal, tras conocer el fallo, aduce que en Ibagué no existe una institución alguna donde la menor pueda adelantar sus estudios y que buscará los recursos para dar cumplimiento a esta providencia que es de segunda instancia. Tras varias horas de discusión, el Consejo Nacional Electoral decidió cancelar la personería jurídica al movimiento 100% por Colombia, con el cual fue elegido al Congreso el exrepresentante a la Cámara, Yair Acuña. Los magistrados encontraron que la colectividad no obtuvo el mínimo del 3% de la votación en las pasadas elecciones legislativas. Sin embargo, los 3 representantes a la Cámara, incluido Acuña, que fueron elegidos por 100% Colombia en los comicios de marzo, estarán a salvo. Pero ese movimiento no podrá avalar candidatos para las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. El Centro Nacional de Consultoría realizó una encuesta para CMI sobre una eventual candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. Estos son los resultados.
A la pregunta, ¿usted apoyaría la candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá? Un 42% de los ciudadanos respondió que sí lo apoyaría, mientras que un 58% que no. Esta es la ficha técnica. Ante esto, otros candidatos a la alcaldía de Bogotá opinaron. Yo en lo personal me someto a la decisión que el partido finalmente adopte y bienvenido Peñalosa si quiere colocar su nombre en la baraja de precandidatos del partido. Yo no sé qué pretenda hacer, pero lo que sí yo, Francisco Santos, tengo claro es que si yo soy el alcalde, yo quisiera tener a Enrique Peñalosa a mi lado. Ambos coincidieron en que la capital necesita un cambio de gobierno, refiriéndose a la izquierda. Esta noche se logró un principio de acuerdo entre la ministra de Comercio de Colombia, Cecilia Álvarez, y su similar de Ecuador, Francisco Rivadeneira, sobre el tema de los impuestos que el vecino país impuso a nuestras exportaciones. En Quito está Freddy Gómez. Freddy, buenas noches. Detalles del acuerdo alcanzado. Muy buenas noches, los saludos desde Quito, Ecuador, donde se dio cita los ministros de Comercio, de Industria y Turismo, tanto del Ecuador como de Colombia, donde se tuvo la iniciativa de cambiar las reglas de juego tras la salvaguardia que impuso el gobierno ecuatoriano a las exportaciones colombianas. La reunión se prolongó por casi 10 horas, donde el acuerdo básicamente consiste en fijar una hoja de ruta, la cual se iniciará a partir de la próxima semana, en la que surgieron dos propuestas. Por parte de Ecuador, bajar el impuesto al 17.4% y por parte del gobierno colombiano, bajarlo al 7%. El Ecuador planteó la posibilidad de disminuir el nivel de la salvaguardia cambiaria al 17.4%. Los criterios que han sido aplicados para la salvaguardia serían revisados dentro del siguiente mes. Por su parte, Colombia planteó disminuir la salvaguardia cambiaria a un 7%, igual a la devaluación real del año 2014. Sea el porcentaje que definan ambos gobiernos para el tema de aranceles a las exportaciones colombianas, la única propuesta que coincide en ambos gobiernos es excluir a las materias primas y a los flujos de capital de cualquier impuesto. Hemos trabajado el tema de la salvaguardia, de otros temas como el de materias primas, el de bienes de capital, el de normas técnicas. La agenda de trabajo iniciará desde la próxima semana y será el Consejo de Política de Comercio Exterior de ambos países los que tendrán que definir esta hoja de ruta y las diferentes propuestas que se dieron por parte de ambos gobiernos. El 26 de enero será la fecha límite para que se dé el resultado de estas propuestas y queden ya lo que serán los porcentajes para el tema arancelario en materia de exportaciones. Desde Quito, Ecuador, con la cámara de Holman Maldonado, Freddy Gómez, CMI, La Noticia. Freddy, gracias. La acción de la petrolera Pacific Rubiales se desplomó en el mercado local, presionada por la caída del precio internacional del crudo. En Canadá, la negociación del título se suspendió tras registrar también un fuerte descenso. La jornada de la acción de Pacific Rubiales en la Bolsa de Valores de Colombia no fue positiva. El título cayó 11,86% y se ubicó en 8.470 pesos. La acción de Pacific cae indudablemente por el comportamiento del petróleo, no solo en lo que ha sido esta semana, sino la fuerte caída que ya acumula desvalorizaciones de más del 50% desde el año anterior. Pero esta caída del título también se registró en la Bolsa de Toronto, donde fue suspendida la negociación por unos minutos. Según analistas, la acción está presionada también por otros factores que tienen que ver con restricciones impuestas al endeudamiento. Si hay unos resultados negativos en términos de utilidades de aquí a los próximos trimestres, es bastante probable que se alcancen esas cláusulas o que se activen esas cláusulas y se alcancen esas razones financieras. En octubre de 2014 la acción de Pacific Rubiales estaba en promedio en 34.600 pesos y hoy está en 8.470. Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía reportó que el pasado mes de diciembre la producción de petróleo fue de 1.007.400 barriles por día. Y los arriendos en Bogotá se disparan. Un estudio de la compañía Unifinanza revela que en la capital se ha reducido la oferta para compra de vivienda, razón por la cual viene aumentando el valor de los alquileres. Hace 5 años el 35% de la población vivía en arriendo. Actualmente es el 39%, unos 2.800.000 personas. Y para este año se espera que casi 150.000 personas más vivan en arriendo. Cuando en un país hay cerca de 20 billones de pesos transados en un año,
quiere decir que es muy dinámico el sector. Las localidades con mayor volúmenes de arriendo en Bogotá son Chapinero, Fontibón, Barrios Unidos y Usaquén. Para vender un inmueble, una persona se demora 1.5 veces más que para arrendarlo. De acuerdo con Unifianza, el mercado de arrendamientos movió 1 billón de pesos en 2014 en todo el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 acciones más transadas, cerró a la baja. En el mercado accionario colombiano, el índice Colcap de la Bolsa de Valores cayó 1,74%. Canacol Energy fue la acción más valorizada, subió 4,23%. Foganza fue el título más desvalorizado, hoy cayó 40,56%. La acción preferencial de Bancolombia fue la más transada, hoy movió 34.400 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar perdió 3 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 2.438 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.200 pesos y lo venden en 2.240. Un euro cuesta 2.877 pesos con 40 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1,79. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 14,93 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $48 con 48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.895 pesos. Arrancó el cuadrangular A de la B. Ganaron Quindío y Cúcuta. Ya volvemos. ¿A las mujeres les gusta la barba en los hombres? Hoy salimos a las calles de Bogotá a preguntarlo. Las respuestas de ellas después de comerciales desde Barberman. Además, los cuidados que deben tener los caballeros para lucirla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con el triunfo por la mínima diferencia, hoy el Quindío le ganó al Bucaramanga y comenzó muy bien el cuadrangular A por el ascenso a Primera División. En un estadio metropolitano de techo donde la afición del Atlético Bucaramanga se hizo presente en gran número, el Deportes Quindío fue quien se llevó una valiosa victoria para picar en punta en la lucha por ascender a la Primera División. El único tanto del partido llegó a los 85 minutos, obra de Jairo Roy Castillo, que cobró magistralmente el tiro libre para dejar sin opciones al arquero Andrés Mosquera. El equipo de Miguel Augusto Prince sumó así sus primeros 3 puntos en el cuadrangular A y el próximo sábado enfrentará al Real Cartagena. Son 3 partidos nada más. El que más gane, el que más puntos saca, asciende a Primera División. El Cúcuta es serio candidato. Acaba de terminar el partido, goleó 3-0 al Real Cartagena. Vamos a ver los goles. Y arrancó con este gol eterno. Al que le hacen la falta es a Gerardo Bedoya. Y el que la cobra es Gerardo Bedoya. Y a los 15 minutos ya ponía 1-0 para el Cúcuta Deportivo. Esta es una combinación de afuera del área, Lloreda, de zurda, complicidad un poquito del arquero que se tira un poquito tarde, ¿no? Pone el 2-0. Y este es el 3-0. Edwards Jiménez. Arrancó muy bien el Cúcuta. Cuidado, el que más puntos saca directamente en 3 partidos asciende a Primera División. Con un gol de Teófilo Gutiérrez, hoy River empató en el segundo partido amistoso de este año con Peñarol. Luego Teo falló un penal en la definición en la que ganaron los uruguayos. El mejor jugador de América en el 2014 celebró su distinción anotando su primer gol en tierras uruguayas en la pretemporada con River Plate. Teófilo Gutiérrez se hizo presente en el empate a un gol de su equipo frente al Peñarol de Uruguay en partido amistoso. De esta manera el Rey de América calienta motores para lo que será el comienzo de la temporada 2015 en la que River buscará el título de la Copa Libertadores. Y no podía faltar otro capítulo de la novela ¿Dónde tapará Camilo? Ahora todo parece cambiar y Vargas se uniría al plantel de Nacional. Las negociaciones con Camilo Vargas se volvieron a reactivar por parte de Atlético Nacional y podría jugar en el equipo verdolaga en este 2015. Así lo confirmó Víctor Marulanda, gerente de la institución verdolaga. Quiero hablar con él, que están las puertas abiertas, preguntándole lógicamente por el tema puntual de su problema familiar o personal. Él lógicamente nos dijo que lo iba a seguir tratando y que lo iba a intentar organizar y que podía llegar a estos acuerdos, digamos, a nivel personal, familiar. Yo creería que lo podemos tener acá. El exarquero de Santa Fe firmó un contrato con el Atlético Nacional, pero sin dar un motivo preciso se negó a iniciar la pretemporada con el equipo que dirige Juan Carlos Osorio. El jugador se reuniría mañana con Marulanda
y viajaría el viernes a Miami, donde jugará Nacional frente a San Lorenzo. Vargas tiene ofertas de Estudiantes y San Lorenzo. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Barberman, un lugar que retoma el clásico concepto de las barberías de los años 50. Y es que se ha puesto muy de moda lucir este vello facial, que a muchas mujeres, como a mí, nos resulta muy atractivo. Dentro del mundo de la moda nos han bombardeado últimamente con imágenes de hombres con barbas muy tupidas, una moda que a muchas agrada. ¿Te gustan más los hombres con barba o sin barba? Con barba, definitivamente. Con barba. ¿Te gustan más los hombres sin barba? Sí, sin barba. Con barba. ¿Qué te gusta de la barba masculina? Pues no me gusta con mucha barba, solo que tengan como un poquito nomás, me parece sexy masculino. No se ven como el común, sino más interesantes. Se ven más interesantes. Pero también es cierto que algunos hombres lucen barbas al descuido, que no resultan tan atractivas. Y es que mantenerla tiene su ciencia. Primero, debe usar un shampoo. Es muy diferente a la piel del cuero cabelludo o a la piel de las manos, entonces no conviene utilizar un champú corriente o un champú de cabello o un jabón de manos para lavar la barba. Para eso hay productos especiales. Segundo, usar un aceite que mantenga sana la piel debajo de la barba. Básicamente lo que hace el aceite es nutrir mucho la piel con omegas, con grasas naturales, para que el vello salga mucho más estilizado, no salga tan disparejo y se pueda organizar mejor. Luego, los bálsamos y ceras son ideales para humectar y dar forma. Pero ojo, debe moldear su barba dependiendo del tipo de su rostro. Si el rostro es redondo, entonces más vale marcar con líneas puntudas, líneas rectas, que formen ángulos para contrastar lo redondo del rostro. O si por el contrario el rostro es cuadrado, entonces más bien conviene hacer líneas curvas o redondear un poco la barba para hacer el rostro más amigable. Formas y estilos con los cuales se puede jugar para aumentar su sex appeal. Desde la Oscuridad es una producción colombo-española que fue rodada en varios municipios de nuestro país. Una cinta de suspenso hablada en inglés que llega a las carteleras de cine el próximo 22 de enero. En una hacienda cafetera con más de 100 años de historia, ubicada en Cachipay, inicia la historia de suspenso y terror de esta película grabada en Colombia y dirigida por el español Luis Quilés. Cuando la vean van a reconocer ciudades y sitios que se les van a hacer muy comunes, pero pues con un arte totalmente diferente. La ley del cine ha hecho que producciones como estas lleguen a nuestro país. Después de trabajar con el gobierno, de la mano con ellos, explicándoles por qué nuestro cine ya estaba a otro nivel internacional y que deberíamos tener unos presupuestos más grandes, y logramos hacer esta película. Elkin Díaz, María Fernanda Yepes y Vanessa Tamayo comparten set con la estadounidense Julia Stiles, el canadiense Scott Speedman y el nominado al Oscar Stephen Rea. Me encanta que ahorita estén tomando Colombia como un escenario, no solamente de violencia, sino también para este tipo de películas, y es muy enriquecedor como conocer otras culturas y más en tu trabajo. La cinta se rodó durante 7 semanas en locaciones como Honda, Ambalema y Mariquita. Aunque ya nos tiene acostumbrados a sus locuras, Miley Cyrus ha desafiado Instagram publicando unas fotografías de ella desnuda. En esta oportunidad volvemos a hablar de la ex estrella Disney y sus recientes fotos para la revista estadounidense V, en las que deja poco a la imaginación. Las sugestivas imágenes fueron tomadas con una cámara de fotos instantáneas, con las que, acompañada de un look bastante noventero, quería llamar la atención de todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de llevar pocas horas en la web, las instantáneas podrían llegar a desaparecer de las redes sociales. La primera en anunciar que vetará a la cantante si llega a publicar algo demasiado sugerente en su perfil fue Instagram, que en el pasado ha cerrado temporalmente las cuentas de estrellas como Rihanna y Madonna. Hoy me despido desde Barberman en Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Los cargos sobre telaraña de empresas de las supersociedades contra la constructora de Space de Medellín. 2. Álvaro Villegas, de Space, dice que el super lo dijo porque él se lo dijo. 3. Nuevo Supersalud y es un técnico. Tengo ñapa.
Definitivamente descabezado candidato al viceministerio de Transporte. 1, 2, 3 y mi ñapa eliminadora después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Estalló una interesante controversia entre el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, y el presidente de los edificios Space de Medellín, el ex senador Álvaro Villegas Moreno. Por una parte, el superintendente denuncia públicamente que destapó la que llamó telaraña empresarial de la familia Villegas Moreno, controlantes de varias empresas relacionadas con el grupo CDO. Reyes dio a conocer la composición del grupo de empresas que están relacionadas con CDO. Son 16 empresas, de las cuales 2 se encuentran domiciliadas en Panamá. Todas controladas por Álvaro Villegas, Beatriz Mesa de Villegas, Pablo Villegas Mesa y Mauricio Villegas Mesa. Las empresas son Fundación Santa Cruz de la Sierra, Surquesa Investments S.A., Calamar CDO SAS, en reorganización empresarial, Vifasa CDO SAS en reorganización, Alsacia CDO SAS en reorganización, Acuarela CDO SAS en reorganización, Vepamar CDO SAS, promotora Sampam SA en liquidación, Inversiones Quiscal SA en liquidación, Urbanizadora Teruel SAS, Micra SAS, Luengos SAS en liquidación, Inversiones Cristalinas SA, Industrias Concretodo SAS, Perijá Inmobiliaria SAS, Lérida CDO SA en liquidación. Con este anuncio, los Villegas están obligados a registrar la situación de control en la Cámara de Comercio y se podrían establecer responsabilidades por parte de los controlantes, según dijo el superintendente, quien agregó que si se encuentran nuevas empresas, las supersociedades las pueden incluir en la que llamó telaraña empresarial. Esto abre la puerta a que las personas que se sientan afectadas por las empresas del grupo puedan incluso demandar a los Villegas como controlantes. 2. El asunto de las denuncias que el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, hizo contra el constructor Álvaro Villegas tuvo un sorprendente desarrollo esta noche. El mismo constructor Villegas le dijo a un agente 001 que las denuncias del superintendente corresponden a revelaciones que él mismo le hizo cuando lo visitó en su despacho. Le reveló que a raíz de la tragedia de Space se había conformado un grupo con todas las compañías constructoras para complementar a Lérida CDO SA, constructora de Space, y que tenía otro grupo de empresas que son inversionistas. Villegas dijo que a la superintendencia no le hemos ocultado absolutamente nada y no hay ningún tipo de telaraña. Todas las empresas son legales, tributan y se han puesto tanto para la Fiscalía como para la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades en disposición de darle toda la información que han requerido. Jamás se les ha ocultado nada, según Villegas. El mismo constructor revela que le envió al súper una comunicación ilustrándolo sobre el proceso de construcción. En esa comunicación, Villegas dice que las declaraciones del súper agravan nuestra situación de seguridad. Y en su carta hace el siguiente reclamo. Nada se oye en cuanto a la persona en que había puesto nuestra confianza para el cálculo de los edificios, el ingeniero Jorge Aristizábal. No he visto una sola mención de la superintendencia sobre él. Lo curioso del caso es que esta tarde, en Medellín, el superintendente Reyes reconoció el apoyo dado por Villegas a las investigaciones de la SUPE. Hemos contado con la colaboración activa de la familia Villegas, que nos ha suministrado esta información como una muestra de transparencia en este proceso. ¿En qué quedamos por fin? 3. Humo blanco para nuevo superintendente de salud. Fueron innumerables las hojas de vida que llegaron a presidencia, pero lo que sí había dejado claro el ministro Alejandro Gaviria es que no permitiría politizar el cargo de supervisor del sistema de salud,
y por eso condicionó su continuidad en el gabinete a que le permitieran mantener un tecnócrata en la Supersalud. Hoy se supo que el administrador público con énfasis en salud, Norman Julio Muñoz, fue el escogido para el cargo de Supersalud. Muñoz es el actual viceministro técnico del Ministerio de Salud. Es un hombre de confianza del ministro Gaviria y conoce a fondo temas como Saludcop y Caprecom. No es un hombre de carrera política y el ministro Gaviria logró que los liberales, a quienes les fue adjudicado el cargo, lo aceptaran. Entre los actores del sistema de salud, la selección gustó, pues conocen la carrera profesional de Muñoz. Tengo ñapa. Definitivamente fue descabezado como nuevo viceministro de Transporte el dirigente costeño Libardo García. Su hoja de vida fue colgada en la web del ministerio como aspirante al cargo de viceministro. A raíz de esa publicación, estalló un escándalo porque a García el Consejo de Estado le anuló su elección como representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, debido a que durante el proceso electoral su padre era alcalde de Fundación. A la ministra Fantasma, como llaman a la titular de esa cartera, Natalia Bello, definitivamente le descabezaron hoy a su viceministro y ahora tendrá que buscar nuevo candidato, también de su partido Cambio Radical. Con la rapidez que ha mostrado para tomar decisiones, terminará entonando: estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.